Quiero que le brinde el mejor aplauso que usted tenga a Dios en esta noche. Siempre nosotros para cada aniversario nos venimos con ese deseo de poder estar en el aniversario, pero también venimos con ese deseo de que Dios nos hable, porque siempre en los aniversarios Dios tiene algo especial. Amén. Sé que en todo culto hay algo especial, pero siempre en los aniversarios hay algo especial para nuestra vida. He leído esta historia, una historia que nos lleva a reflexionar y poder ver y reaccionar de lo que muchas veces Dios quiere hablar y nos habla. Hoy en día el pueblo de Dios está como extraviado, está como alejado por muchas razones. Razones porque tuvieron algo ya, porque lograron algo ya en la vida, porque quizás lo que desearon lo tuvieron. Eran pequeños, crecieron, se hicieron grandes y ya lo lograron, y de pronto empezaron a alejarse. Yo te puedo ver aquí, pero quizás Dios no te ve aquí. Mira lo que dice aquí la escritura. Dice la Biblia que Dios le incitó a David a que provocase algo para que se desatase algo horrendo sobre el pueblo. Yo me ponía a pensar y decía, ¿cómo Dios estaba usando a su propio siervo para provocar o dar un motivo para que Dios pueda desatar su enojo sobre el pueblo? El pueblo de hecho estaba en pecado, andaba mal con Dios, el pueblo se había alejado, estaban adorando a otros dioses, se habían extraviado total. Y Dios estaba buscando un motivo que hacer con ese pueblo que lo había elegido, que lo había llamado para que le alabare a él, y estaba alejado. Pero David, también había un David que estaba apartado. Y usted dirá, ¿qué está diciendo este hermano? Si David era el hombre que andaba conforme al corazón de Dios. Te quiero decir que David estaba apartado. Tú vas a encontrar en la Biblia la historia de David, lo vas a encontrar y te va a redactar en los Salmos, te va a redactar parte por parte su nacimiento, su crecimiento, cuando era aborrecido por los hijos de su padre, por los hermanos por parte de padre, era olvidado por los hermanos por parte de madre. Dice en Salmos que todos los borrachos se ponían en las puertas y hablaban cosas burlándose de él, lo humillaban tanto. Su padre no lo tomaba en cuenta, su padre siempre quería tenerlo en el campo, sus hermanos no lo apreciaban. Tú vas a encontrar en la Biblia que lo despreciaban, no lo querían tener con él. Pero este David se refugiaba en Dios. Desde niño empezó a refugiarse en el Señor, yéndose por los montes, por los valles, pastoreando sus ovejitas, el intemperie de la oscuridad, de la soledad, en donde solamente le rodeaban los rugidos de los leones y los osos para poder quitar sus ovejas. Este muchachito defendía lo que era suyo. Pero también puedo pensar y decir que David cogía su arpa y empezaba a alabar en esa oscura noche a Dios, porque él se inició así. David se inició siendo un adorador. Cuando tú vas a la Biblia vas a encontrar por qué Dios
lo llamó a David que andaba conforme a su corazón. Porque David se había olvidado quién era él. David solo pensaba en Dios. Por eso vas a encontrar los salmos, a unos salmos exquisitos, hablando directamente a Dios con su corazón, tanto plenamente enamorado de Dios. Y él se levantó, creció en una palabra llamado altar. Ahí creció David. David no creció tanto en casa. David no creció tanto con los hermanos, con la familia. David, para él, si no existía un altar de adoración, David no estaba bien, no estaba tranquilo. Y David creció, y por eso que cuando fue a pelear contra Goliat, él dijo: fuese oso, fuese león, yo lo vencía. Contimás este incircunciso que ha venido a desafiar a los escuadrones de Jehová. ¿Sabes por qué habló así David? Porque David sabía cómo él andaba con Dios. Hoy en día hay mucha boca. Hoy en día mucho hablamos, profetizamos, desatamos palabra, pero tras de nosotros no hay nada que nos respalda. Tú le puedes desafiar de boca al diablo, pero el diablo se ríe de ti. El diablo te saca la lengua y se burla de ti. ¿Qué me vas a hacer? ¿Sabes por qué David se fue a enfrentarlo a Goliat cuando nadie lo quería enfrentar, ni el mismo Saúl? Porque nadie estaba preparado como David. ¿Sabes en dónde uno ejercita su vida espiritual? ¿Sabes en dónde uno levanta su fe? ¿Sabes en dónde uno se hace valiente, esforzado? Es en la palabra altar de oración. Y eso lo ha dejado el pueblo hoy en día. Y no solo el pueblo, los siervos de Dios. No me venga a decir usted: David, conforme al corazón de Dios, se había alejado. ¿Por qué lo dice? Cuando la Biblia dice que Dios le incitó a que provocase de motivo para que censee al pueblo, y él no, y el capitán Joab, el general Joab no quiso, porque él sabía, Joab andaba con David, él sabía quién era David. Y este dijo: ¿qué le pasa? Si no ha sido una orden de Dios. ¿Y por qué está haciendo su voluntad? ¿Por qué ha tomado atribuciones de hacer lo que Dios no le ha dicho que haga? La Biblia dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. David estaba alejado porque él lo concreta con una palabra, diciendo: me pesa en el corazón haber censado al pueblo. Él lo declara. La Biblia dice que toda cosa mala sale del corazón. David se había alejado del altar de Dios, y el Señor estaba preparando para hacerlo regresar. El problema que que suscitó por él mismo, que después estaba arrepentido y lloraba, era el plan de Dios para hacerlo regresar al lugar de donde él se inició, de donde el Señor lo levantó. Y a David, quizás David no entendía, quizás David no sabía, pero Dios había puesto para que él censara al pueblo. No había de otra cómo regresarlo a David. No había de otra. ¿Cómo lo puedo regresar a mi siervo? Tú vas a encontrar en la Biblia, durante el tiempo que David peleó después de Goliat, ve cuántas veces David levantó un altar para ofrecer sacrificios a Jehová. David se fue alejando. Claro, llegó a ser rey. Claro, llegó a ser coronado. Claro, era el general de los generales. Claro, era el que tenía la autoridad. Claro, era el temible por todos. Claro, nadie podía enfrentarlo a él porque eran vencidos.
porque sabían que Dios estaba con él. Pero Dios sabía que David se estaba alejando. Dios quería escribir en la historia de esta palabra que ese hombre que lo eligió conforme a su corazón, conforme empezó bien, quería que termine bien. Y ese es el deseo de Dios para todos nosotros, que conforme hemos empezado bien, terminemos bien. Si empezamos de rodillas, debemos permanecer de rodillas y debemos finalizar de rodillas. No es solamente hablar y hablar y hablar, sino hacerlo. Quiero decirte en esta noche, después de esta palabra, si tú no oyes, si no regresas a donde Dios te dice que regreses, Dios va a planificar algo. Después te va a costar más. David estaba angustiado, porque tú miras la Biblia, ahí la Biblia se deja ver David. No había pecado, era un error que había cometido muchos en la tierra. Dice que es un pecado, porque lo que Dios te dijo que no lo hagas, pues no lo hagas, y lo que Dios dijo que lo hagas, pues hazlo. Pero lo que pasa que cuando nosotros empezamos a hacer lo que nosotros queremos, es porque ya nos hemos apartado de Dios. Ya nos hemos alejado de esa intimidad. Ya hemos dejado lo que fuimos ayer. Y porque hemos crecido, ya no queremos volver a ser. Y porque hemos recibido, ya no queremos estar de rodillas. Claro, es que somos grandes. Es que ya lo obtuve, ya lo logré. Que lo hagan los que no han logrado, que lo hagan los que aún todavía no han crecido. Yo ya lo logré. Y hay muchos que piensan así. Pero en Dios, o para Dios, eso es desagradable. Porque la Biblia dice que todo aquel que persevera hasta el fin, solo ese será salvo. Si nosotros perseveramos en esa vida santa, en esa vida de vivir con Dios y para Dios, que no solamente sea un globo inflado, como dijo Pablo, que no solamente sea aire, que no solamente tome quizás la figura de un globo adentro aire. No hay nada más que un globo, lo hinco y se revienta. Dios quiere encontrar adoradores. Dios quiere encontrar, dice la Biblia, el Salmos: yo miré desde los cielos, dice, y miré a la tierra, si había alguien entendido que buscare a Jehová. Pero dice la Escritura: y vi que nadie había. Eso es lo que pasa hoy en día. La iglesia ha dejado de buscar a Dios. La iglesia está fría, está dormida, casi está para desaparecer. La Escritura dice que Él vendrá a llevar una iglesia en victoria, no en derrota, no en pecado, no en destrucción. Una iglesia que pueda provocar algo, que los cielos se abran. Una iglesia que pueda mover los cimientos que alguien no lo quiso mover. Una iglesia que pueda hacer descender el fuego de Dios. Y un día digan: el norte del Perú es una tierra de avivamiento. Es una tierra que se despertaron los gigantes. Es una tierra que se despertaron los grandes, los David, los hombres que se decidieron a provocar y hacer la diferencia. Pero si no volvemos al altar, no va a pasar nada. Te vas a morir con tus sueños, creyendo que Dios va a hacer grandes cosas contigo, pero no pasará nada. Lo que te va a encontrar es la muerte. Y Dios dice, cuando tú dices: es un error que cometí, es que algo no sé qué pasó y me equivoqué. Un error para Dios es pecado. Dios te perdona.
Pero hay consecuencias. Y aquí la describe. Y le manda al profeta y le dice: anda, velo a mi siervo. Anda, velo. Y hazle recordar que yo no lo mandé a hacer lo que ha hecho. Anda, velo y dile: ¿qué quiere? 3 años de hambre, 3 meses perseguido por los enemigos, o atado por los enemigos, o 3 días de plaga en la tierra. Y todavía le dice: escoge, decide, piénsalo, habla. El Señor te da a elegir, pero de ninguna vas a escapar. De ninguna. Había una cuarta para elegir la cuarta, pero no lo hay. Hay 3 que tienes que elegir. Por los errores que cometemos en la vida. ¿Y por qué lo cometemos los errores? Porque hemos dejado ese altar de oración. ¿Por qué David cometió ese error? Porque se había alejado. Y Dios lo estaba llevando, lo estaba llevando. Te voy a hacer llegar a ese lugar, David, en donde te encontré, en donde te vi, en donde te elegí. Ahí te quiero ver, David. Pero tienes que regresar, porque si no, no va a pasar nada contigo. Elige, David, elige. ¿Cuál quieres? Habla, David. Decide. Yo no quiero caer en las manos de mis enemigos. Yo quiero caer en las manos de Jehová. Conozco su misericordia. Claro que lo conocía. Claro que lo conocía, porque así nació y creció y se levantó. Claro que él sabía quién era Dios. Si era el corazón casi de Dios. Tú puedes tener todos los talentos, puedes ser un cantor. David cantaba y los demonios huían. Dice que lo llevaban para que cante delante de Saúl. David cantaba y la presencia de Dios descendía. Tú puedes ser todo como tú dices, pero si te olvidaste en donde Dios te encontró, se acordarán de ti solamente para hablar de tus carnes, como hablaron de Saúl. Pero yo quiero terminar como David. David viejo, hasta una joven, una doncella buscaron para abrigar su cuerpo en su vejez, porque el frío lo acongojaba, lo tuía sus huesos de tanta vejez. Pero David vivía bien en el conocimiento, porque él sabía a quién le había servido. Elige, David. Piensa, David, ¿cuál quieres? Dímelo. Aquí estoy, David. ¿Te creías que no sabías que yo te he dado todo lo que tienes? ¿No sabes que yo te elegí, te levanté y te hice grande más que todos? Te escogí y te lavé de tu sangre y te puse como príncipe de Israel. ¿No sabías, David, que cuando tú eras nada yo te hice alguien y te conocen porque yo te hice? Aquí te quiero ver, David. Elige, elige. Ve. Habla, David. David, he pecado porque he actuado neciamente. Tú vas al Proverbios. El necio es aquel que no escucha. El necio es aquel que no entiende. El Proverbios dice: el látigo para el caballo, el cabestro para el burro y la vara para el necio. Porque el necio no entiende. Neciamente había actuado. Porque cuando uno se aleja de Dios empieza a actuar neciamente. Parece que estuviera bien, pero está mal. Quiero decirte en esta noche que está mal lo que estás haciendo si tu corazón te está guiando. El corazón es engañoso, mentiroso, vano. ¿Quién lo conocerá? Ni tú mismo. Tu corazón te está engañando. Lo que estás pensando que estás haciendo que está bien,
si no has consultado y no has buscado primero a Dios, y si no le has pedido dirección a Dios, es mejor que te detengas. Yo no vine aquí a declararte una palabra. He venido a decirte que más bien te desanimes lo que tu corazón te está diciendo que hagas. Pero sí he venido a decirte que aprendas a oír la voz de Dios. Pero ¿cuándo vas a aprender a oír la voz de Dios? Cuando vuelvas al altar. No me venga aquí en esta noche a decir que usted es un orador. ¿Cuánto tiempo dejó de hablar con Dios? ¿Cuánto tiempo dejó esa intimidad con Dios? ¿Cuánto tiempo se extravió? Hoy solamente usted es cristiano por nombre. Perdóneme que le diga, pero no he venido a halagarte. En el nombre de Jehová he venido a desafiarte, porque Dios pronto viene. Jesucristo pronto se acerca, y Jesucristo quiere llevar una iglesia total, una iglesia llena de ovejas, adoradores, porque más quiere las ovejas que los cabritos. Él nos eligió y nos llamó para ser sus hijos, la niña de sus ojos. Neciamente, Señor, neciamente he actuado. ¿Qué he hecho? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Y él dijo: Señor, que sea tu mano. Y la Biblia dice que el ángel de Jehová descendió desde la mañana hasta la hora dicha, y empezó a matar a 70,000 personas por una pequeña equivocación. 70,000 personas muertas. Y a la casa de David no lo tocaba. La casa de David, ni un ser querido estaba muerto, sino que morían los del pueblo. Y él dijo: Señor, ¿qué culpa tienen estas ovejas inocentes? Quizás en su humana sabiduría, quizás en su pensamiento propio, sí tenían culpa, porque ellos también se habían extraviado de Dios. Y Dios dice en la Biblia que se arrepintió. ¿Cómo no se va a arrepentir Dios si estaba haciendo en ese momento memoria de aquel hombre, de aquel que abandonó su familia por estar en servicio de Él, de aquel que se dedicó a servirle a Dios? ¿Cómo Dios se va a olvidar de alguien que había entregado su vida entera para poder agradar a Dios y hoy se hable de Él? Y por eso la Biblia dice que Él se arrepintió del mal que había decidido caer sobre Israel y que estaba cayendo, y le dijo al ángel: basta, 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 le dijo. La autoridad, el que hizo el cielo y la tierra, aquel que formó el universo, aquel que nos creó a nosotros, aquel que tiene el poder y el dominio de desaparecer esta tierra y crear a otra y hacer las que Él quiere. Basta. Y el ángel se detuvo. Yo quiero terminar rápido, la hora es avanzada. Y dice la Biblia, cuando él dijo basta, David miró al cielo y vio al ángel con una espada desenvainada. Y la escritura dice que el ángel estaba encima de la era de Arauna Jebuseo. Allí encima, allí. Y yo me hacía la pregunta: ¿y por qué Dios hizo que David viese? Que David viese al ángel encima de esa era. ¿Por qué no fue en otro lugar? ¿Por qué no fue en otro lugar? ¿Por qué en la era de Arauna Jebuseo? Y vino el profeta y le dijo: ve y levanta un altar para que la mortandad cese. Ve y levanta un altar para que la mortandad cese. Ve y reconcíliate con Dios. Ve y cambia todo este aroma, toda esta desesperación, toda esta atmósfera. Ve
y cámbialo. Tú tienes que cambiarlo, porque si tú no lo haces, no va a cambiar nada. Tú lo creaste, vuelve a que se vuelva a su normalidad. Pero ¿cómo va a regresar a lo mismo? Anda, hace un altar en esa era. Y la escritura dice que se fue. Y dice que subió y lo encontró a Arauna trillando. Tú vas a ver a la historia. Es el monte Moriah. Es el lugar más alto, en donde el fluir del aire bastante fluye. Y los que trillaban trigo subían a lo más alto para que soplase el viento y quede el trigo y la basura corra, desaparezca y quede el trigo. Ahí estaba Arauna trillando su trigo. Ahí estaba Arauna separando lo que era el fruto. Y el aire soplaba. Mientras más soplaba, más puro quedaba el trigo. Y a ese lugar lo estaba llevando Dios a David. Mira, David, así como ese trigo te quiero ver. Mira, David, hay mucha suciedad, mucha cochinada, mucha basura. Es necesario que sople el Espíritu de Dios y empieza a dejarse ver el trigo. Y empieza a desaparecer la poña, la cáscara, lo que se ve delante de nosotros, pero lo que no hay dentro de ti. Allí lo llevó el Señor, este monte llamado Moriah, que es el monte de la era de Arauna. Y cuando Él lo llevó allí, le dijo: ofrece holocausto. Y David sabiamente, cuando se fue, claro, el hombre le dijo: mira, ¿sabes qué? Rey, tú eres rey, tenemos que obedecerte. Él era jebuseo, él adoraba a otros dioses, pero le dijo: rey, vas a ofrecer tu sacrificio a Dios. Aquí está, le dijo, los trillos, aquí están los yugos, los bueyes. Ofrece y entrégalo a Dios. Todo está, ahí está el campo. Pero David le dijo: yo no voy a ofrecer algo que no me cueste. Yo voy a dar algo que me cueste, algo que sea con valor, que me duela, que cuente un día que no lo compré y no lo logré, algo que simplemente me lo regalaron. Yo quiero tener algo con valor, que se cuente la historia, que lo encontré con mucho sacrificio. Y tú vas a la historia, dice que Moriah es el lugar que eligió Dios para hacer el templo a Jehová, que hoy se han adueñado los musulmanes, y que los de Israel van y simplemente de visita con previa. Pero ese lugar Dios lo había elegido para su casa, para que ahí levantaran un altar. Y el primero que levantó ese altar fue David. Y Dios le estaba conduciendo a ese lugar, porque hace tiempo se había extraviado. Y Dios dijo: es necesario llevarte allí, pero tiene que haber muerte, tiene que haber dolor, tristeza. Si no, no puedes llegar ahí. Porque si tú no vas a entender, si no es la vida trágica en ti, no va a pasar nada, no vas a regresar a mí. Aunque yo haga lo que haga, aunque use a mis siervos, aunque les predique día y noche, aunque oren por ustedes, no va a pasar nada. Es necesario hacerte doler, es necesario que llores, es necesario que te entristezcas, es necesario que te falte todo, porque el altar que te ofrezco es una era que cuesta dolor, tiempo, sacrificio, cuesta lágrimas trasnochadas, hambres, vergüenzas de otros, maltratos. Los escarnecedores nos comen, nos arrancan nuestras carnes. Dios quiere llevarte a una era en donde tienes que pagar precio. Si tú no pagas precio, no vas a llegar al altar. Es necesario que vuelvas a donde te inició el Señor, de rodillas, ayunando, yéndote al desierto a buscar a Jehová, tu Dios. Es necesario que madrugues
y te agarres a alabarle a Dios, dejando el sueño a un lado y el sacrificio y pensando que mañana vas a trabajar. Cuesta buscar a Dios y levantar un altar en la era de Arauna Jebuseo. Cuesta, pero es necesario que lo hagas, porque si no puede estar tú ya extraviado y Dios quiere encontrarte preparado. Sé que te has olvidado en dónde está ese amor que le tenías a Dios, en dónde te esas ganas de buscar a Dios, en dónde está cuando te botabas de rodillas y no querías levantarte, en dónde está cuando te desesperabas por venir a la casa de Dios, en dónde está, en dónde está. El Señor quiere llevarte al altar de nuevo. En hebreo la palabra altar es misbah y tiene 4 palabras muy importantes. Una de ellas es Mejilá, Jesús, Berajá, Jaín. La primera, Mejilá, significa perdón. La segunda, Sejú, significa mérito. La tercera, Merajá, significa bendición. Y la cuarta, Jaín, significa vida. En el altar vas a encontrar tu bendición. En el altar vas a encontrar perdón. En el altar vas a ser coronado de méritos y favores. En el altar vas a encontrar vida en esta tierra y vida en abundancia en el altar, porque ahí solamente se encuentra con Dios uno. No me vengas a decir que tú oras en la calle manejando la moto y el carro. No me vengas a decir que ahí te has encontrado con Dios. ¿Por qué crees que existían los sacerdotes y los sumos sacerdotes? ¿Por qué crees? ¿Qué crees que Dios escribió la Biblia para que tú te diviertas leyendo? Dios lo creó y lo escribió la Biblia para que nosotros aprendamos lo que Él habla en su palabra. Ahí vas a encontrar perdón. ¿Sabes por qué no te has levantado? Porque no has encontrado perdón de Dios. ¿Sabes por qué no te has levantado? Porque cada vez que has querido, gracias, porque cada vez que has querido tú recibir perdón, no lo has encontrado porque no te has ido al altar de Dios. Y en el altar del Señor murió el último cordero que quita el pecado del mundo. Al otro lado del monte Moriah, según la historia, se encuentra el monte Golgota, o el monte de la calavera. Al otro cono, a la espalda, para que se mirasen entre sí. Y ahí estaba el cordero, pagando el precio, entrando al altar, pagando el sacrificio para nosotros ser perdonados y levantados y restaurados y lavados, para nosotros tener un poquito allá en el cielo de vida eterna. Es necesario que tú busques y vengas a Dios, porque si tú no vuelves a levantar un altar en tu corazón de oración y búsqueda, un altar en el lugar en donde te encuentras, en tu casa, en el templo, en el lugar donde tú te encuentras, no te vas a encontrar con Dios. A mí me hace recordar cuando yo trabajaba en el Hotel El Tumi, aquí en Sáenz Peña y León Soprado. Yo trabajé 1 año allí y fui cuartelero. Hacía rápido mi trabajo. Trabajaba como loquito. Habían 55 habitaciones y yo lo tenía que hacer solo por ganarme unos 20, 25 soles al día. Y yo lo que trataba de terminar el trabajo no era para irme a mi casa, sino para agarrar la llave del almacén y abrirlo y enllavarme y empezar a buscar a Dios sin contar los minutos y las horas. En algunas oportunidades el administrador me buscaba y no me encontraba.
y pensaba que me había ido, hasta que un día entró, cuando me encontró llorando en ese almacén, abrió la puerta con otra llave que él tenía y me dijo: ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Le digo: aquí estoy orando para que tú también seas salvo. Aquí estoy orando para que todos seamos salvos, porque no he dejado de orar por el perdido. ¿Sabes por qué la gente hoy no quiere entregarse a Dios? Por tu mal testimonio, porque te alejaste de buscar a Dios. No me vengas aquí que tú has adulterado porque la carne te tentó. Tú adulteraste porque te alejaste de Dios. Si fornicaste es porque te alejaste de Dios. Y si estás a punto de fornicar y adulterar, es porque te has alejado de Dios. No es de otra cosa. ¿Y sabes por qué has dejado de amar a tu pastor? Porque te has alejado de Dios. ¿Sabes por qué le criticas a tu pastor? Porque te has alejado de Dios. ¿Sabes por qué no amas la obra de Dios? Porque te has alejado de Dios. Es necesario volver al perdón. Es necesario de volver a la bendición, al mérito. Es necesario de volver a encontrarse con Dios. Hoy Dios te dice en esta noche: lo que me ha estado pasando es porque Dios me está conduciendo al altar. Si he estado pasando momentos difíciles de enfermedad y problemas, es porque Dios sabía que te hacía falta ese lugar de donde debes doblar tus rodillas. Porque el amor de muchos hacia Dios se ha enfriado y hasta los escogidos han sido engañados. Hoy hay muchos predicadores que un día conocimos, que yo mucho admiré cuando yo me convertí, que día y noche cantaba sus canciones, escuchaba sus prédicas. Ellos ya se extraviaron. Y no se extraviaron porque eran inteligentes o porque querían andar así, sino que dejaron lo importante que era la oración. David estaba a punto de extraviarse, pero Dios lo llamó, porque Dios amaba tanto a David. Y quiere decirte Dios en esta noche que te ama tanto, y ha venido a decirte que vengas a Él. Yo quiero contar a la voz de 3. Si tú quieres encontrar vida, bendición, mérito, perdón, a la voz de 3 quiero que corras aquí. Y si no alcanza, los diáconos quiten esas sillas. Pero en esta noche nadie se debe ir sin antes levantar un altar a Dios. A la voz de 3, 1, 2, 3. Corra y encuentre su salvación y reconozca lo que usted ha hecho. Que hace tiempo se dejó de congregar, hace tiempo dejó de buscar a Dios. Por favor, no lo dude, no venga despacio. Yo recuerdo cuando la palabra de Dios me hablaba, me corría como un loco, me clavaba. Este ha sido mi lugar de buscar a Dios. Esta casa, en esta casa pude levantar un altar a mi Dios. No me llamo perfecto ni santo, ni un hombre más que tú, pero sí te digo en esta noche que no dejo de levantar un altar a Dios todos los días. No dejo de buscar a Dios, porque si lo dejo me voy a alejar de Él. Y no quiero, porque no quiero perderme y no quiero hacer mi voluntad sino la voluntad de Dios. Si alguien viene en esta noche que no conoce a Dios, puede venir a este altar. Aquí vas a encontrar perdón, aquí vas a encontrar sanidad, aquí vas a encontrar vida y vida eterna. Tan solamente tú diciéndole a Dios: aquí estoy. Si quieres perdonarme, perdóname. Señor. Ay, Señor.